Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 27 y vamos a leer los versos del 13 al verso 20. El que lo haya encontrado puede ponerse de pie para mayor reverencia. Los que no pueden porque están enfermos de sus pies, de sus rodillas, pues pueden quedar sentados. Hechos 27 del verso 13 al verso 20. Vamos a leer un pasaje único. Pasajes como estos no hay en la Biblia, donde relaten un naufragio. Un experto en navegar, cuando leyó este pasaje, dijo: no hay texto más precioso, más lindo, que nos narren como tan detallado sobre un naufragio. Y es verdad, el autor del libro de los Hechos, Lucas, usa palabras que solo un marinero o alguien que sepa de navegación las usa. Dice así la palabra: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con su dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirpe. Arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pueden tomar asiento, hermanos. Este capítulo 27 del libro de los Hechos nos muestra a Pablo rumbo a Roma. Pablo, dice Hechos 27, pasó por una gran tormenta y dice también la palabra de que naufragaron en el mar por 14 días. Pablo estaba en la nave o en el barco, estaba preso, estaba encadenado. ¿Por qué Pablo iba a Roma? Porque a él lo estaban juzgando injustamente por el gobernador Festo, y como Pablo era ciudadano romano, él apeló para que Augusto César prácticamente lo juzgara. Entonces, a él apelar a Augusto César, entonces los llevaron a Roma para que fuese juzgado allá. Ese viaje fue muy difícil. Hubo una gran tempestad, tanto así que dice el apóstol Pablo que él creyó que él iba a morir. Todos los que estaban allí en el barco prácticamente estaban en peligro su vida. Habían 276 presos juntamente con Pablo. Pues uno estar en naufragio, 3 o 4 es más fácil de manejar, ¿cierto? Uno en medio del mar, pero ya decir que 276 personas
en medio del mar es más complicado, ¿cierto que sí? Y el verso 20, ¿qué tal si el que está manejando el videovid, la frase que subrayé ahí, dice que ya habían perdido, ¿qué? Toda la esperanza de salvarse. Para que Pablo dijera eso, era porque se estaban pasando por una situación que muy difícil, una situación muy dura. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Pase lo que pase, no pierda la esperanza. Ese es el tema de hoy. Hoy en día muchas personas han perdido la esperanza, porque están pasando tal vez por una situación muy difícil, porque creen que ya todo está acabado, todo está perdido. Hay personas que dicen esto, ya no sé qué hacer, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya perdí la esperanza. Aquellos que tal vez tengan una enfermedad grave, una enfermedad incurable, tal vez han perdido la esperanza. Tal vez aquellos que están atravesando por una situación muy dura, muy difícil en el matrimonio. Tal vez usted ya ha perdido la esperanza de que ese matrimonio se sostenga, que ese matrimonio se restaure. Tal vez aquí hayan hermanos que están atravesando por una situación legal y ya el abogado te dijo que ya no hay más que hacer, ya perdimos el caso, ya te van a condenar o van a condenar a un hijo o a un familiar o a un amigo suyo. Hay personas que pierden la esperanza. Tal vez aquí hayan personas que están atravesando por un problema económico difícil, sin empleo, deudas, y tal vez ha perdido la esperanza. Pues déjame decirte que Dios hoy tiene una palabra para cada uno de nosotros, que tal vez estamos atravesando por una situación difícil. El primer punto que quiero que tratemos está en el verso que acabamos de leer. Dice el apóstol que ya habían perdido toda la esperanza de salvarse. Para subrayar la palabra toda. Que a uno le digan, yo he perdido un poquito, algo de esperanza, o la mitad de la esperanza. Pero aquí está diciendo, ya perdí toda esperanza de salvarnos. Perder la esperanza es perder la fe. Perder la esperanza es perder el ánimo. Perder la esperanza es perder la confianza en Dios. Los que perdieron toda esperanza dicen, he luchado con este pecado y no soy capaz de controlarlo, y se deja llevar por el mal. Ya, perdí toda la esperanza. Una persona que ha perdido la esperanza son aquellos también que han intentado alejarse del pecado, pero no pueden. Una persona que ha perdido la esperanza dice, ya intenté muchas veces de salvar este matrimonio y nada. Perder la esperanza es cuando usted está sin trabajo, está pasando por muchas necesidades y el enemigo lo tienta para trabajar en algo ilícito, para vender vicio, para robar, para ser sicario y ganarse una platica matando a alguien. Uno cree que no hay gente que lucha con eso, hay gente que lucha con eso. Yo conozco a un joven que hace años, llegó a la cárcel. ¿Y por qué llegó a la cárcel? Porque estaba atravesando una situación muy difícil. Y algunos compañeros lo invitaron para que se robaran una moto.
claro, la policía los cogió y estuvo muchos años en la cárcel. ¿Cómo hay personas que están atravesando una situación económica difícil y ha buscado trabajo y nada, ha llevado solicitudes y nada, y ya han perdido la esperanza de tener un empleo sano, de tener un empleo que realmente le agrada a Dios? Hay personas que dicen, pastor, es que yo voy a la iglesia, he intentado buscar de Dios y nada, ya no hay solución, ya no puedo hacer nada, ya no hay esperanzas. Yo no sé más qué hacer. Cuando una persona dice eso es porque ya ha perdido ¿qué? La esperanza. Vamos a mirar un texto en la Biblia, un pasaje hermoso de Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Esta mujer ya había perdido la esperanza de que ella tuviera un hijo y estaba atravesando por una situación muy dura. Y vamos a leer la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 1 versos del 9 al 11. Y dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, mira lo que subraya acá, el verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Qué frases tan llenas de significado, ¿no? ¿Cómo estaba Ana? Llena de amargura su alma. Pero de esa frase yo resalto una palabra, y oró a Jehová. Cuando uno está pasando por una situación difícil y ha perdido las esperanzas, Ana nos invita a que tenemos que acudir ¿a quién? A Dios en oración. Y dice que ella lloró amargamente. Para uno llorar amargamente y estar llena de amargura su alma, era porque Ana estaba pasando por una situación muy dura. Dice así la palabra. Entonces, mira lo que le dijo Ana a Dios en oración. E hice voto diciendo, Dios, Jehová de los ejércitos, si tú te dignas a mirar mi aflicción, si te acordares de mí, si no te olvidares de tu sierva, y si le dieras a tu sierva un hijo varón. Resalté algunas palabras. Señor, mira mi aflicción. Así que hay que llegar ante la presencia de Dios. También decirle a Dios, Dios, acuérdate de mí. No te olvides de mí. Y ya, dile la petición que necesitas, dile la petición que quieres, el milagro que Dios quiere, que usted quiere que Dios te haga. Señor, dame un hijo varón. Cuando yo leí estos textos, yo veía a una Ana que ya no sabía más qué hacer. Estaba afligida y ella acudió al único que le podía ayudar. Amén. Lo único que podía hacer ahora era orar, era confiar en Dios, era poner toda su esperanza en el Señor. Lo mejor que usted y yo podamos hacer es orar, es ir a Dios y decirle, Señor, mira mi aflicción, mira mi dolor. Señor, mira, ya intenté esto y nada, Señor. Ayuda, Señor, a mi fe, Señor. Quiero creer en ti, Señor, por favor. Ayúdame, socórreme. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno termina ese capítulo, unos textos más adelante,
mira lo que dice en el verso 19 y 20. La gloria sea para Dios, que lo más lindo de este pasaje es que vemos que Dios escuchó la oración de Ana. Dios miró la aflicción de Ana y Dios le concedió la petición que ella le estaba pidiendo a Dios. Verso 19 y 20, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Me gustó mucho esta frase. Dios se acuerda de nosotros. Amén. Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Eso es lo que significa Samuel. Se lo pedí a Jehová. Y este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar lo que nosotros le pidamos? Amén. Por muy difícil que sea, por muy imposible que sea, por muy enredado que estén las cosas, Dios te puede dar lo que usted le está pidiendo. La gloria sea para Dios. El segundo pasaje que quiero que leamos, un ejemplo también de alguien que puso la esperanza en Dios, está allí en 1 Samuel 17 y vamos a leer el verso 37, solo el verso 37. Es un texto que en tan poquito dice mucho. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Se acuerdan de Goliat o no? Cómo estaba desafiando al ejército de Israel. Y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Nadie, ni el rey, ni el mejor guerrero, nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Pero David se enfrentó a este gigante Goliat. Un adolescente, porque en ese entonces dicen que era un adolescente. Pero mira cómo se llenó de confianza. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Dios me ha librado de las garras del león y me ha librado de las garras del oso. Y Él también me va a librar de las manos de este filisteo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aquí vemos a un David que puso toda su confianza ¿en quién? En Dios. David sabía que Dios lo había ayudado en el pasado, que Dios le había ayudado a él de las garras del oso y de las garras del león. Yo creo, hermanos, que eso es lo que hay que hacer. Esa es la clave. Pero ese es el problema de nosotros, que a nosotros se nos olvida muy rapidito las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, la forma como Dios ha peleado por usted, la forma como Dios ha obrado en su vida. A veces se nos olvida eso. A David no, él lo tenía bien clarito, de que Dios lo había librado a él de las garras del oso y de las garras del león, y que Dios, así como lo libró en el pasado, también lo iba a librar en el presente de las garras de este filisteo. Así hay que decirle a Dios: Dios, tú en el pasado me libraste de las garras del oso. Tú en el pasado, Señor, me libraste de las garras del león. También, Dios, tú me puedes librar hoy de las garras de este filisteo. Así es que hay que orar.
Debemos de ver hacia atrás. Dios ha sido bueno contigo, Dios te ha ayudado. Y voy a poner toda mi esperanza en Él. Pero hay muchas cosas, hermanos, que nos hacen perder la esperanza. Cuando las cosas se ponen difíciles, perdemos la esperanza. Cuando los pronósticos no son muy buenos, perdemos la esperanza. Cuando el doctor viene a ti y te da una mala noticia de que tienes cáncer, de que tienes SIDA, de que tienes una enfermedad incurable, que tus riñones ya no están funcionando, que vas a tener que tomar medicina de por vida. Esas cosas nos desaniman, esas cosas nos destruyen la esperanza. Cuando el abogado nos dice que hay una mala noticia, que ya el caso suyo se perdió, que no hay nada más que hacer ahí, esas cosas dañan nuestra esperanza. Llega el temor, llega el miedo, llega la duda y nos preguntamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios realmente me quiere? ¿Dios está conmigo? ¿Será que Dios está de mi lado? ¿Será que Dios va a pelear por mí? Hay cosas que nos desaniman, como cuando aquella persona que te odia le está yendo bien y a usted le está yendo mal. Esas cosas le quitan a uno toda la esperanza. Cuando usted está enfermo, son momentos donde uno puede perder la esperanza. Cuando te echan del trabajo, esas cosas también te golpean, esas cosas te desaniman. Cuando se terminó tu hogar, cuando tu hogar se destruyó, cuando ese negocio que tú querías, que arrancaste, que tenías todas las expectativas en ese negocio y ese negocio nada que arranca, antes ese negocio va de para atrás, antes ese negocio te está generando pérdidas, son cosas que te desaniman. Pero ¿qué hacer ahí cuando llega el desánimo? ¿Qué hacer cuando ya perdimos toda la esperanza de salvarnos? Ir a la palabra. La palabra es la única que nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. Mira lo que dice Salmos 39:7. Dice el salmista David: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está ¿en quién? En Dios. ¿Cuántos tienen la esperanza en Dios? Amén. Nuestra esperanza está en Dios. Hay personas que no tienen la esperanza en Dios. Hay personas que tienen la esperanza en el dinero. Pero recuerde, el dinero se acaba. Hay personas que ponen la esperanza en las personas, pero también las personas que nos fallan. Hay personas que ponen la esperanza en las cosas materiales, pero recuerde, todo lo material algún día se va a acabar. Muchos ponen la esperanza en la lotería, pero recuerde también que el dinero se acaba. Muchos ponen la esperanza en la religión y muchas religiones fallan. Hace como 3 meses estaba viendo un programa en Discovery de una joven que fue víctima de una secta y ella tenía todas las esperanzas en esa secta religiosa. Cuando empezó a destaparse todo lo malo que había en esa secta falsa, como al líder lo metieron a la cárcel por haber abusado a varios niños, y ella la entrevistaban y decían:
yo ya perdí la esperanza en la religión. Hay otros que ponen la esperanza en el pastor, pero recuerda que también los pastores se mueren. A los pastores también los trasladan. Los pastores también se pensionan. Por eso no podemos poner la esperanza en el hombre. Tenemos que poner la esperanza ¿en quién? En Dios. Salmo 71:5 dice el salmista: porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Para David, Dios era su esperanza y él decía: Dios siempre ha sido mi esperanza desde mi juventud. Desde mi juventud Dios ha sido mi esperanza. Salmo 73:28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Usted sabe que hoy, si usted vino a la escuela dominical, usted se ha acercado hoy a Dios. Y Dios te está diciendo que acercarse a Dios para usted es el bien. El acercarse a Dios para usted es el bien. Pero mire lo que dice el salmista: he puesto en Jehová ¿qué? Mi esperanza. Y Salmos 91, verso 2 al 5. ¿Quién no se sabe ese salmo de memoria? Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en ti confiaré, tú me librarás. Esa es la esperanza que tenía el salmista. Tú me librarás del lazo del cazador, tú me librarás de la peste destructora. Señor, tú con tus plumas me cubrirás. Señor, tú bajo tus alas, Señor, estaré seguro. Señor, tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi esperanza. No temeré. Cuando Dios es nuestra esperanza, en nosotros no debe de haber ¿qué? Temor, no debe de haber miedo, porque estamos seguros bajo sus alas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vamos al último punto, pero vamos a regresar otra vez a Hechos 27. ¿Listo? ¿Cómo terminó esa historia de naufragio? Como ya habían pasado 14 días de naufragio. No habían comido nada. 276 personas ya habían perdido toda la esperanza de salvarse. Vamos a ver cómo terminó esta historia. Dice Hechos 27 del 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, el haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Eso es algo que Dios quiere decirnos también a usted y a mí hoy. Has perdido toda la esperanza de salvarse. Dios te está diciendo hoy: ten buen ánimo, ten buen ánimo. Dice Pablo: pues no habrá ninguna pérdida, dice Pablo, de vida entre nosotros, sino que solo se va a perder el barco. Porque esta noche, qué lindo ese pasaje, porque esta noche me ha visitado ¿qué? Un ángel de Dios, al cual yo sirvo. ¿Cuántos creen que le servimos a un rey grande, a un Dios poderoso? Y que cuando Él ve que sus hijos, sus siervos han perdido toda la esperanza, Dios va a hacer algo. Dios va a mandar a un ángel para fortalecernos, para guiarnos, para darnos una palabra.
Y mira lo que el ángel de parte de Dios le dijo a Pablo. ¿Qué le dijo? Verso 24. No temas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios se merece un aplauso. Has perdido toda la esperanza de salvarse. Dios te está diciendo hoy, no temas, no temas. Verso 25. Ten buen ánimo. Otra vez Pablo repite en tan poquitos, en 2, 3 textos, dice la misma frase. Ten buen ánimo. ¿Será que necesitamos esa frase para nosotros hoy? Ten buen ánimo, no temas. ¿Y cómo termina el apóstol Pablo diciendo? Yo confío en Dios, que así será así, como el ángel me ha dicho. Que si tengo buen ánimo y no temo, Dios no nos va a permitir que ninguno de nosotros, ¿qué? Perezcamos. Muchos tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al mañana. Y más cuando vemos las cosas hoy complicadas, vemos un futuro tal vez incierto. Pero cuando yo leí este texto, yo decía, Dios, gracias, porque le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, que me ha dicho, ten buen ánimo, no temas. Salmos 31:15, ese texto para mí, desde que yo era muy joven, yo siempre he tenido ese texto, me he apropiado ese texto para mí. Y mira cómo dice el salmista, en tus manos, ¿qué? Están mis tiempos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Otra versión dice, en tus manos están mis años. Otra versión dice, mi vida está en tus manos. Otra versión dice, Señor, mi futuro está en tus manos. ¿Cuántos creen que el futuro nuestro está en las manos de Dios? Amén. El futuro nuestro está en las manos de Dios. Mis años futuros están en las manos de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por darme esta palabra. Gracias, Dios, por confirmar esta palabra en mi vida, Señor. Dios, gracias. Nos vamos para la casa, oh Dios, contentos, felices, después de haber escuchado la palabra de Dios. Dios, cuántas veces, Dios, nos hemos sentido así, como el apóstol Pablo, ya han perdido toda la esperanza de salvarse. 14 días sin comer nada, en medio del mar. Ya habían perdido la nave, no salía el sol, días difíciles. Pero como Dios manda un ángel para fortalecer a Pablo, para decirle, ten buen ánimo, no temas, ninguno de la nave va a perecer. Gracias, Dios, porque recibimos esas palabras para nosotros en esta mañana, Señor. Gracias también, oh Dios, por lo que David nos dice allí en 1 Samuel, ese texto precioso que leímos, Señor. Como David recordaba lo que Dios hizo en el pasado y como Dios también va a hacer algo en el presente. Como David lo dijo, Señor, y lo decimos como lo dijo David. Señor, tú me libraste de la garra del oso.
Tú me libraste de la garra del león. Ahora, Señor, me vas a librar también de las garras de este filisteo. Que esa palabra sea para usted en esta mañana. Que esa palabra tú la puedas colocar dentro de tu corazón y decirle a Dios: Dios, así como me ayudaste en el pasado, tú también me vas a ayudar ahora que yo más te necesito, Señor. Quiero orar, oh Dios, por aquellas personas que han perdido la esperanza, Padre. Que han perdido la esperanza de que su hogar se va a restaurar, que han perdido la esperanza de que ellos van a salir victoriosos del vicio, del alcoholismo, del pecado, de aquellas personas, Señor, que han perdido la esperanza, oh Dios, de cambiar, de buscar de Dios, que han perdido la esperanza en ese cónyuge, en ese esposo, en esa esposa, que han perdido la esperanza en sus hijos, que han perdido la esperanza en el trabajo. Oramos, Señor, para que tú intervengas en esta mañana, Señor, y tú te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por decirnos hoy: ten buen ánimo. Gracias por decirnos hoy: no temas. Gracias, Dios, porque creemos y confiamos, Señor, en lo que el salmista te dijo. También, oh Dios, lo decimos: nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti. La honra y la gloria sea para ti. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.